Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio de la práctica A de la administración de grupos. Entonces, el ejercicio 1 es crear y administrar grupos. En este ejercicio se crearán grupos locales de dominio y grupos globales. Se agregarán miembros a grupos y se anidarán grupos. Entonces, ¿qué es lo que primero se tiene que saber? Es cómo situar, entonces, a cada uno de los elementos que están dentro de Active Directory. Con esto aquí primero vamos a trabajar con lo que son las nomenclaturas de grupos globales que se van a crear en un principio, y de esos grupos globales tienen que entender que los equipos están representados por nombres de ciudades. Por lo tanto, aquí dice, los diseñadores de Active Directory acaban de crear la convención de nomenclatura de grupos, le han proporcionado una lista de los equipos de Northwind Traders, para lo que se debe crear grupos. Algunos grupos ya han sido creados en la unidad organizativa de la ciudad, así que debe determinar si los grupos existentes cumplen la convención de nomenclatura y si contienen los usuarios y grupos adecuados. A continuación debe agregar los usuarios adecuados a los grupos globales correspondientes. Por último, debe agregar los grupos globales adecuados a los grupos locales de dominio correspondientes. Todos los grupos deben crearse en la unidad organizativa, lo que he dicho nombre, equipo, grupos. Y nombre de equipos tiene que ver con el nombre de la ciudad con el cual fue creado el usuario, de acuerdo a lo que se hizo en la práctica anterior. Igualmente voy a abrir la práctica anterior para tenerla en cuenta, para tener algunos usuarios como para poder crear. ¿Ya? Entonces, y aquí sale también esto que estoy mencionando, de la ciudad, Acapulco, Auckland, Bonn, etc. Entonces dice, necesitan los grupos los siguientes equipos de Northwind Traders: administradores de marketing, personal de marketing, administradores de recursos humanos, personal de recursos humanos. Los diseñadores de Active Directory han creado la siguiente convención de nomenclatura, y ojo, para grupos globales se debe anteponer G. Para grupos de dominio local se debe anteponer DL. La segunda parte del nombre define la unidad organizativa de la ciudad. Por ejemplo, London. Perfecto. Entonces, ahí tendríamos G, por ejemplo, G London. La tercera parte del nombre del grupo define el destinatario del grupo, Sales Manager o Sales Person. Perfecto. Y si el grupo es un grupo local de dominio, la última parte define los permisos máximos que utilizará el grupo, Read o Full Control. Primero, dice, crear grupos globales para los siguientes equipos en la unidad organizativa location nombre de equipo grupos. Entonces, es necesario tener en el servidor un conjunto de usuarios creados. La primera parte de la práctica dice que tenemos que conectarnos bajo MMC y administrador. Entonces podrían ustedes colocar MMC, luego que lo encuentren, poner ejecutar como administrador. Y así se aseguran de tener los privilegios necesarios para hacer todo el conjunto de cosas que tengan que hacer en el servidor. Dentro de la raíz de consola pueden agregar o quitar complementos. Y en agregar o quitar complementos van a encontrar una parte que dice usuario y equipo de Active Directory y luego aceptar. Aquí uno está asegurado que con la consola que está ejecutada como administrador tiene todos los privilegios necesarios para agregar ese complemento. Entonces aquí voy a apretar clic, usuario y equipos, agregar, aceptar. Y aquí están los usuarios y equipos de Active Directory. Para poder crear esta parte donde dice location, nombre, equipo y grupos, es necesario también tener los usuarios que existían en la actividad anterior. Como no están creados, entonces los voy a crear manualmente. Entonces, desde ejemplo.com, nuevo, unidad organizativa, se va a llamar locations. Luego de locations, vamos a agregar algunos usuarios. ¿Cuáles locaciones existen? Veamos la práctica anterior. Dice Brown Rover, Acapulco, Auckland, Bangalore, Bonn, Brisbane. Voy a colocar algunos. ¿Ya? Entonces, locations, nuevo, unidad organizativa.
Acapulco, nueva unidad organizativa, Oakland, nueva unidad organizativa, Bangalore, y nueva unidad organizativa, Bonn. La idea es que por cada locación que se está representando por una unidad organizativa, se tenga entonces dos elementos. Uno representa los usuarios, que si vemos de la práctica anterior, queda como locations, nombre de equipo, que sería Acapulco, y usuarios. Entonces aquí falta en Acapulco y en cada uno colocar la unidad organizativa usuarios. Entonces esto se va a hacer para cada uno. Usuarios. Y esto es porque cada parte geográfica deberá tener su propio pool de usuarios. Entonces nos sirve que lo ordenemos de esa manera para poder después delegar la responsabilidad de la administración a cierto tipo de usuarios bajo Active Directory. Usuarios. Y tenemos entonces este tipo de convención que tenemos locations Acapulco usuario. Vamos a agregar los usuarios entonces. Nuevo usuario, que el nombre se llama Robert Brown. Vamos a poner R.B. Bueno, en realidad es Robert Brown, ahí sí. Robert Brown. Y la inicial es R.B. Sesión de usuario, de acuerdo a la nomenclatura de lo anterior, era las cuentas del equipo tenían una nomenclatura. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice que crear cuentas de usuario con la siguiente tabla que consigue en la ciudad. Dice el nombre de inicio de sesión del usuario, las 3 primeras letras del nombre y las 3 primeras del apellido. Entonces aquí este es Rob Bro. Siguiente. Y la contraseña debe ser alguna en donde se ocupen letras, números y carácter especial. Voy a colocar a todas la misma contraseña, pero para modo de poder crearla rápidamente. Entonces, de esta misma forma análoga, hay que hacer los otros usuarios. Entonces, aquí sería otro nuevo usuario. Sería en este caso Kevin F. Y es Browne. K.F.B. Bueno, KB, perdón. Ahí sí. Y tendría que ser Kev Bro. También la contraseña es la misma. Siguiente, finalizar. Entonces, en esta parte lo único que se está haciendo es preparar el ambiente para poder hacer la actividad 13. Para que esté con todos los elementos que se necesitan. Que sería Richard, Biham, este es R.B. Entonces Biham. Y es Richard A. Y sería Rick Big. Siguiente, y la contraseña es la misma. Alguna que cumpla letras, números y un carácter especial. Y el siguiente sería Karen
Berg. K.B. Sería Carl Berg. Y la misma contraseña. Bien. Ahí tenemos entonces varios usuarios. Aquí hay un problema porque tengo los usuarios aquí bien puestos, pero acá dejé uno solo y otro afuera. Se lo voy a mover a la unidad organizativa. Bien. Ahora que se tienen los usuarios en las locaciones correspondientes, entonces se puede hacer la práctica 3C. Entonces aquí dice crear grupos globales con los siguientes equipos, la unidad organizativa, lo que he hecho es nombre equipo y grupos. En este caso entonces vamos a crear primero el de Acapulco. Acapulco es clic derecho, nuevo, unidad organizativa, y se va a llamar grupos. Dentro de grupos se van a crear entonces unos nuevos grupos. Entonces el nombre del grupo aquí sería, en el caso que es un grupo global, antecede una G. G, mayúscula, espacio. ¿En dónde está ubicado? Acapulco, espacio. ¿A quién pertenece? Dado que aquí nos están pidiendo que hagamos marketing managers o administradores de marketing. Yo voy a colocar el inglés, ¿ya? Marketing managers. Y es un grupo global de seguridad. Luego aceptar. Y se creó el primero. Luego hay que hacer lo mismo con los otros grupos. Sería G espacio Acapulco espacio marketing personnel. Luego nuevamente nuevo grupo G espacio Acapulco espacio HR managers. Aceptar. Nuevamente nuevo grupo G espacio Acapulco espacio HR personnel. Y tenemos entonces los 4 grupos globales puestos en el locations y dentro de una cierta jurisdicción, o sea, una cierta ciudad donde están ubicados. Y fíjense que cada ciudad tiene usuarios y grupos. Por lo tanto, ahí se pueden mezclar y hacer varias situaciones. Luego dice, busque todos los marketing managers de la ciudad con la denominación nombre equipo y agréguelo al grupo G nombre equipo marketing managers. Realice el paso anterior para los siguientes grupos: nombre equipo, marketing personnel, HR manager, HR personnel. Entonces ahí hay que ocupar un criterio, porque se busquen usuarios que sean administradores y agregarlo a los grupos globales de administradores. Los usuarios que nosotros creamos no son administradores, pero podríamos arbitrariamente colocar alguno que pertenezca a ese grupo global. La idea es que los usuarios, cada vez que uno crea un usuario, distinga el rol en el cual van a ocupar. Los que están asociados al grupo global es porque van a cumplir un rol que se les va a delegar la responsabilidad. Y pueden tener también otro tipo de usuarios que no sean administradores. Entonces voy a situarme en el usuario, en el Robert Brown, y lo vamos a dejar como administrador. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Agregar a un grupo. Y uno puede colocar administradores y debería salir entonces como uno de los administradores. Luego aceptar. Entonces Robert Brown lo vamos a dejar como un administrador. Eso se podría hacer si uno quisiera directamente dejarlo como un rol de administrador. Pero acá, la idea ¿cuál es? No es que nosotros le demos todos los permisos de administración a ese usuario, sino que se los vayamos dando de a poquito. Entonces, este Robert Brown, uno podría engolosinarse y llegar y colocar ese grupo al tiro, ¿ya?
Entonces yo voy aquí a modificar. Miembro de, y lo voy a borrar de administrador. Ya simplemente lo voy a agregar al grupo. Entonces, primero, vamos a decir que Robert Brown, virtualmente, va a ser uno de los administradores de marketing. O sea, aquí, propiedades, miembros, y agreguemos. Entonces aquí podemos buscar. ¿Quién es el miembro acá? Se llama Robert. Comprobar nombres. Y dice Robert Brown. Luego aceptar, aplicar, aceptar. Entonces ahí se agregó un usuario a los marketing managers. ¿Ya? Ahora, eventualmente se podrían agregar a todos los demás grupos usuarios, pero habría que crear muchos más. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio, lo voy a hacer para dos nomás. Acá, marketing personnel, lo mismo, propiedades, miembros, agregar, y vamos a agregar el segundo usuario, que en ese caso era Kevin Brown. Aquí Kevin, comprobar nombres, encontró entonces Kevin Brown. Aceptar, aplicar y aceptar. Volviendo entonces a la práctica 13A, aquí si existieran más usuarios hay que categorizarlos de acuerdo al grupo global. Luego dice que buscar usuarios que formen parte del personal y agregarlo a los grupos globales de personal. Entonces aquí está haciendo prácticamente el mismo ejercicio. ¿Ya? Luego dice crear los grupos locales de dominio que se utilizarán para los permisos de lectura y modificación de los siguientes equipos en la unidad organizativa, location, nombre, grupos, nombre, equipo, grupos. Entonces ahora hay que agregar otro tipo de grupo que va a ser un grupo de dominio local. Entonces dentro del mismo grupo, nuevo, grupo, se coloca DL, Acapulco, que sería el correspondiente al location, y luego marketing, managers, read. Y el ámbito del grupo es un dominio local. Y tenemos el primero. DL Acapulco, marketing managers, read. De manera análoga se va a crear los siguientes. Nuevo grupo, DL Acapulco, marketing, personnel, read, dominio local. DL Acapulco, HR managers, read, dominio local. Nuevo grupo, DL Acapulco, HR personnel, read, dominio local. Nuevo grupo, DL Acapulco, recuerden que DL es dominio local. Acapulco Marketings Managers Modify. Grupo DL Acapulco Marketing, no me acuerdo si estaba. Marketing Manager Modify, falta el Personal. Marketing Personnel Modify. Luego nuevo grupo DL
Acapulco HR Managers Modify, grupo de dominio local. Luego nuevo grupo DL Acapulco HR Personnel Modify, dominio local. Bien. Ahora dice lo siguiente: agregar miembros a los grupos locales de dominio de administradores. Agregue el grupo global de administradores adecuado para cada grupo local de dominio de administradores creado. Por ejemplo, agregue G, nombre de equipo Marketing Managers, al DL Marketing Manager Read. Y DL nombre de equipo Marketing Manager Modify. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la opción. ¿Cómo delegamos esta responsabilidad de los Marketing Managers Read? Podemos ver en el dominio local, colocar dentro de esto propiedades, y se van a dar cuenta que aquí está creado entonces el grupo de dominio local. Y nosotros podemos decir lo siguiente, que tiene ciertos miembros. Por ejemplo, podríamos decir que los Marketing Managers y Marketing Person, ambos tienen lectura. ¿Cómo se colocaría esto? Uno da agregar y uno coloca Marketing. Y vemos entonces que no encontramos que esto sea, que tenga unos miembros, el DL. Veamos de al revés. Vamos a Marketing Managers, propiedades, miembro de, agregar, y colocamos DL. Y vamos a encontrar lo siguiente: DL Acapulco Manager Read, y le damos a aceptar. Luego aplicar, luego aceptar. Lo mismo para Marketing Personnel. Clic derecho, propiedades, miembro de, agregar, DL sería Acapulco Marketing Managers Read. Eso debería ser suficiente. Luego aceptar. Aplicar, aceptar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los de marketing, o sea, tanto administradores como personal, van a poder tener lectura de los elementos que tenga el dominio local de Marketing Manager. Luego, agregar miembros a los grupos locales de dominio de personal. Agregue el grupo global de personal adecuado para el grupo local de dominio personal creado. Por ejemplo, agregue nombre de equipo Marketing Personnel, ADL Marketing Personnel Read y DL nombre de equipo Personnel Modify. O sea, aquí nos faltó uno en el Marketing Managers. ¿Ya? Podríamos hacerlo. Vamos a decir lo siguiente. En el Marketing Managers, que es el grupo personal aquí, miembro de, vamos a agregar también el DL Managers Modify. Aplicar, aceptar. Y al Personnel, lo mismo. Propiedades, miembro de, también dice que es de Marketing Manager Read, se lo voy a quitar para que quede en base igual al ejemplo. Agregar DL y agregamos entonces Personnel Modify and Read. Aplicar, aceptar. ¿Con eso qué se logra? Todos los permisos aplicados sobre los de dominio local se van a propagar a
los personales correspondientes a los grupos globales. Y con eso se consigue la práctica 13A.